El presidente no electo de Siria, Ahmed al-Shara, ha proseguido su primera gira diplomática en Europa desde la caída del régimen de los al-Assad a finales de 2024, reuniéndose con el primer ministro británico Keir Starmer tras una parada en Berlín. Su visita se produce después de que Reino Unido anunciase el año pasado la reanudación de sus relaciones diplomáticas con Siria. De acuerdo con la agenda hecha pública, los líderes han debatido la necesidad de un plan viable para reabrir el estratégico estrecho de Hormuz que Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra para la gran mayoría de países, provocando un aumento drástico de los precios mundiales. Y a este no se lo van a abrir, ¿no? Al señor este que antes era entonces terrorista oficial y ahora es presidente de Siria. Bueno, en geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país planea retirarse de Irán en 2 o 3 semanas. Se dejará todas las responsables directos sobre la seguridad del estrecho de Hormuz. O sea que va a desatenderse de todo eso, amigos, después de que hizo todo ese relajo, ¿no? En Papurri han cotejado el rifle que pertenecía al acusado con los restos de la bala que mató a Charlie Kirk. Las conclusiones de su trabajo no han podido relacionar de manera concluyente que el arma de fuego que fue hallada en el lugar del crimen con el proyectil que mató a esta persona. O sea que todo esto está volviendo, amigos, una cosa que por supuesto lo habíamos visto hace años, ¿verdad? En salud, un estudio en 204 países vincula la falta de cereales integrales, frutos secos y omega 6 con el aumento de la mortalidad cardiovascular global. Es eso que estás comiendo mal. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 90 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the Path towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 1 de abril del 2026, donde vamos a comenzar con una noticia que tiene que ver con este día, amigos, y es que están haciendo la efigie del señor Donald Trump en el Mount Rushmore, es lo que están diciendo. Entonces que están sacando una noticia, sale el Daily Mail, y dice tomando forma la nueva cara del Monte Rushmore, y es que están haciendo entonces al señor Donald Trump, entonces también grabado en piedra, como el gran presidente que fue. Bueno, yo como entonces estoy revisando las noticias antes de comenzar el programa, no caí que hoy lo usaban incluso, que estos diarios que mienten bastante a menudo lo usan entonces hoy para hacer mentiras bastante descaradas, como esta, por ejemplo, entonces porque son todo chistes, ¿verdad? Abril dicen, y es todo chiste, y sacar una noticia que, bueno, yo en un primer momento dije, no te puedo creer, pero hasta se me pasó por la cabeza que podría ser real, porque este hombre... Bueno, tiene ciertas tendencias a pensar a la grandilocuencia, ¿verdad? Y podría ser perfectamente que se quiera quedar tallado en piedra. Una cosa, ¿no? Ha cambiado el señor Donald Trump terriblemente desde las últimas veces que nosotros que lo seguíamos atentamente. Pero en estos años se ha deteriorado, ¿no? Cuestión de 2 años, ha cambiado, es otra persona absolutamente. Yo me pregunto si no estarán bajo estos medicamentos o todos estos procesos que han usado y que se han denunciado para empujar a la gente hacia un lado y hacia el otro, porque como que desvaría. El otro día le estaban haciendo preguntas de guerra y termina hablando acerca del salón este que está reformando, que quiere hacer en la Casa Blanca, de $300 millones, o sea, pero se le dedicó como 5 minutos a hablar del salón, una cosa absolutamente intrascendente. No es una cosa que los reporteros les interesara, porque le estaban preguntando acerca de la guerra. O sea, como que ya, incluso te digo la verdad, me parece que desvaría un poco, realmente, no sé lo que le pasó, pero me parece que está bastante cambiado. Bueno, sin embargo, acá está tuiteando, amigos, y tuiteó hoy y dijo, no sabemos si esto es verdad o es mentira, tampoco, todavía estoy revisando X en este preciso instante para ver si había algún comunicado que dijera que en realidad esto no era lo que estaba diciendo Irán. O sea, si yo me manejo por las cadenas iraníes, entonces a ver qué es lo que dicen acerca de esto que Trump tuiteó hace un ratito, y es que entonces que Irán le había pedido un cese al fuego y lo está considerando solamente si abren el estrecho de Hormuz. Así que bueno, parece que esta podría ser una cosa que se esté dando, o podría ser que este señor esté haciendo un bluff,
o no sabemos, ¿no? Parece que están atacando, y lo vamos a tener un poquito más adelante, estructuras civiles muy importantes. Pero se va a resolver este problema al final con Irán o no, porque parece que esto han ido cambiando todas las excusas para trabajar para ir a hacer esta guerra contra los iraníes. Esto no es una cosa que vos dijeron en un primer momento, dijeron vamos a ir por el arma nuclear. No, primero era para luchar, para liberarlos del régimen porque estaban matando protestantes, que también lo trajimos en la radio del fin del mundo. Estaban apoyados por fuerzas extranjeras, o sea, gente que estaba interesada en promover toda esta revolución, vamos a decirlo de alguna forma, pero impostada, porque obviamente si vos vas al barrio de cualquier país y encontrás gente que esté dispuesta a blandir las armas contra el gobierno, eso lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿no? O sea, pero hacer la organización y llevar las armas y que todo el mundo pueda actuar es otra cosa, que es lo que hacía esta gente. Y bueno, hubieron muchos muertos. Según dicen ellos, los muertos son 3.600, 3.700, dentro de los cuales muchísimos son policías y fuerzas de seguridad. Porque como les comenté en el primer momento, cuando estaban haciendo publicidad acerca de la revolución esta en Irán, salían imágenes, esto era de un atentado que hacían contra un jefe de policía, donde se ponían al lado de una moto y lo ametrallaban. O sea, pero absolutamente de tácticas absolutamente terroristas. O sea que esto sí estuvo empujado, estuvo financiado, estuvo también muy promocionado por la prensa internacional para después poder salir y decir 3.600 personas son un montón de muertos, ¿verdad? Pero para salir y decir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 muertos, he escuchado, amigos, todo el mundo maneja cifras distintas, a nadie le importa nada. Porque, ¿dónde están los nombres? ¿Dónde están los apellidos? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están? No importa nada, ¿no? O sea, no, son 40.000, son 30.000, son 20.000. Bueno, yo desde el principio no me pareció que era muy exagerada la cifra, porque en tan poco tiempo es una guerra, prácticamente cifras de guerra. Esto no se da ni siquiera en México, que están todo el tiempo tirándose entre civiles, así que no creo que esto pudiera ser posible. Así que bueno, eso era lo que me parecía bastante extraño. Han ido cambiando entonces, y decían que antes eran por los entonces estos revolucionarios que querían cambiar el gobierno. Después fue porque no querían misiles balísticos, que esto es uno de los pedidos de la gente de Israel, por supuesto, que está absolutamente metida en este conflicto, no solamente desde afuera como país, sino que desde dentro como parte de las negociaciones. Ya habíamos traído en la radio El Fin del Mundo que la gente de Irán no quiere negociar con ni Kushner ni el señor Witkoff, que son los dos, obviamente, absolutamente obvio, cualquiera que mire lo va a ver, representantes de los intereses de Israel, y que parece, según ellos dijeron, la gente de Irán dijo que no le llegó el mensaje correcto a la gente de Estados Unidos, como que dijo, como que los tergiversaron, ¿no? Bueno, acá están diciendo entonces que Trump anuncia el fin de la operación contra Irán sin necesidad de llegar a un acuerdo. Es lo que están diciendo entonces, y esto sale de TASS. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos terminará la operación contra Irán independientemente de que se alcance un acuerdo. El objetivo es dejar a Irán incapaz de producir armas nucleares durante un largo periodo. La operación podría concluir en 2 o 3 semanas. Los ataques se iniciaron el 28 de febrero y causaron muertes en la cúspide del régimen iraní. Bueno, han ido matando a todos, ¿no? Asesinando a todas las personas que podían tener algo para decir, incluso a la gente más moderada, la gente que hablaba de paz. Los han ido sacando del camino a todos. Tanto es así que el señor Donald Trump en un momento dijo que no iba a decir con quién estaban hablando porque no quería que lo asesinaran. Dando a entender de que esto estaba, bueno, siendo llevado adelante, por supuesto, por la gente de Israel, que es lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump, porque tampoco quiere que se llegue a negociaciones, ¿verdad? Quieren que esto se termine. Quieren que esto se termine de una buena vez por todas. O sea, que acabar con el régimen iraní, si se convierte en 6 países, o si se caen y vuelven a la pobreza, o sin bomba nuclear, es lo mismo, ¿no? Pero lo vamos a resolver. Por eso todo esto, lo que sucede ahora con el señor Donald Trump, es determinante, porque después tenés que volver a encontrar. Vamos a decir que ahora se cierra todo este cuento y se termina todo esto. Esto es un plan que se tiene desde hace muchos años, igual que pasó con Siria, que también en un momento decayó. Parecía que este hombre había resistido, el señor Bashar al-Assad. Estaba entre los planes del general Clark, que ya les contamos varias veces que esto lo había denunciado una persona que se lo había pasado como un memo del Pentágono, que era las órdenes que tenían a seguir, y era conquistar muchos países. El último era Irán.
Pero lo mismo fue con Siria, y Siria, bueno, en un momento parecía que no iban a poder y después sí pudieron, con la ayuda, por supuesto, de todos estos terroristas y todas estas organizaciones que crearon y formaron y pertrecharon ellos. Pero esto es en el mundo de mentiras de cabeza que vivimos, amigos. Yo no les estoy diciendo nada que no salgan las noticias. Bueno, la cuestión es que ahora entonces van a hacer, ¿qué es lo que van a pretender hacer? Con toda esta gente entonces de Irán, no los van a poder sacar, me parece. Y se va a cerrar acá el cuento o se va a seguir estirando. Si se cierra acá el cuento, después de encontrar la voluntad política dentro de Estados Unidos y dentro de Israel, que me imagino que debe estar bastante castigada también, es capaz que se empieza a extinguir. Es más, capaz que de todas esta nueva reconfiguración mundial que se está dando, surjan cosas buenas también. Esto ahora están hablando de que se quiere retirar de la OTAN el señor Donald Trump. Todo eso es positivo, realmente es positivo, porque los que han empujado toda la retórica guerrerista han sido siempre los norteamericanos. Nos hubiéramos entendido mejor si no se estuvieran metiendo, o sea que ahora está amenazando incluso irse de la OTAN. Veremos este cambio de mundo que estamos viviendo en este momento. Muy interesante, se está escribiendo historia en estos instantes. Perdón. Bueno, está saliendo entonces de Forbes, están diciendo un cambio de régimen de Irán no era parte del plan, o sea que parece que esto también se está desinflando, amigos. Dicen que cambiaron el régimen, esto ya lo están comentando ellos en las noticias, lo dijo Hagett, el ministro de la guerra, ridículo, lo dicen en una de estas noticias que en realidad eso no es oficial, porque esto lo tiene que aprobar el Senado. Él se llama a sí mismo ministro de guerra y se llama el Ministerio de la Guerra. Si será es un ridículo, es un hooligan. Lo tenemos más adelante y ya se los había contado, ¿verdad? Bueno, cambio de régimen. El presidente afirma que el objetivo de la operación militar Furia Épica era impedir que el Estado Islámico pudiera obtener un arma nuclear y en cualquier momento van a decir objetivo cumplido y se van a retirar. Lo que tiene que hacer Irán es darles, por supuesto que sí, retírate tranquilo, entonces le ganaste a todos. Y es lo que el señor Donald Trump se tiene que llevar para la casa. Si no, se destruye políticamente, como le decimos. También, como lo tenemos más adelante, lo tenemos en la segunda etapa entonces, pero están cayendo. Nunca hubo una aprobación más baja a un presidente como la que está teniendo el señor Donald Trump ahora. Un giro absoluto, porque la gente obviamente ya no se informa más con los medios tradicionales, la gente sabe lo que está pasando y por eso no todo el mundo, o prácticamente, bueno, una minoría es importante, pero es una minoría del 30% que apoya todos estos conflictos. Lo tenemos más adelante porque hay unas encuestas acerca de eso. Bueno, entonces el presidente Trump anuncia el fin de la operación contra Irán sin necesidad de un acuerdo y así está saliendo en las noticias, amigos, que se está por retirar 2 o 3 semanas igual. Yo no creo, no sé, porque puede pasar cualquier cosa que alargue esta cuestión, o sea que 2 o 3 semanas es una cifra demasiado larga para que puedan decir entonces que se termina todo esto, porque puede surgir cualquier cosa en el medio. Entre otras cosas, como ya les dijimos, hay que esperar banderas falsas por todos lados, que empujen a distintos países a esta guerra. Esta guerra falló de ser global en un momento, porque lo estaban empujando para eso, con este ataque a las islas, ¿cómo era que se llamaban? Las Islas García, allá donde están entonces las bases de Estados Unidos y también las bases de Inglaterra. Y dijeron que un misil tirado por Irán que viajaba a 4.000 kilómetros. Esa era toda la retórica. ¿Por qué no estamos escuchando más acerca de este misil? ¿Por qué no sale todos los días en las noticias el misil de 4.000 kilómetros? Porque obviamente, amigos, esto es una política de propaganda que tiene esta gente que le expande a través de las noticias, que no se preguntan nada. Y le llegan a la gente, y la gente piensa entonces que están sufriendo un riesgo mortal. Bueno, por estas cosas, por todas estas amenazas que están siempre empujando, ¿verdad? Bueno, acá está diciendo el presidente iraní, aseguró que el régimen busca terminar la guerra, pero reclamó garantías. Tengo una problemita en el audio. Muy chiquito. Bueno, Masoud Pezeshkian afirmó que su país posee la voluntad necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión. Esta gente está diciendo, y es la misma política que tiene la gente de Rusia. O sea, paz para siempre. No cesamos al fuego, no es lo que quieren, a pesar de que es lo que está diciendo el señor Donald Trump, que está pidiendo ahora la gente de Irán. Bueno, ¿qué más sucede entonces? Lo que pasa en el estrecho de Hormuz no será asunto nuestro. Trump se está desligando absolutamente. O sea, bueno, escúchame, después que hiciste todo ese relajo,
entonces vas a retirarte y vas a dejar todo roto, que es lo que está haciendo. Entonces, o sea, mucha gente lo va a terminar sufriendo. Dicen que esto va a ser una crisis que va a durar años. Habrá sido sin querer, habrá sido a propósito para implantar otras medidas que quieren también implantar, como por ejemplo, ahora dicen que están hablando acerca de encierros por entonces la energía, y veremos si todo esto entonces sigue una agenda más grande, ¿no? Capaz que este era el objetivo, entonces romper la economía del mundo para que se venga otra cosa. Bueno, Marco Rubio afirmó que Washington va a tener que reexaminar su relación con la OTAN una vez concluida la guerra contra Irán, es lo que les contaba. Entonces, la gente por ejemplo, acá la posición de la AfD, me sigo sacando el sombrero, esta gente se sigue diciendo que todo esto está mal. Quieren volver a tener relaciones con Rusia, que es lo más normal para la gente de Alemania. Lo que más le conviene es tener unas buenas relaciones con los rusos, que le pasan el gas este baratísimo y volverse a... Pero no, porque estamos entonces con este discurso que está todavía más adelante de mandarle plata al señor Zelensky. Bueno, acá está diciendo entonces que se pueden retirar de la OTAN, o sea que esto sería una jugada, bueno, a tres puntas. Entonces sería excelente que se diera una cosa así, porque esto podría reconfigurar el mundo. ¿Por qué digo? Porque la política de Estados Unidos, como lo hemos visto, por ejemplo, con la explosión del Nord Stream 2, esto fue o sea, obviamente tiene que haber servicios también de inteligencia estadounidenses atrás de todo esto, que era lo que querían, que era lo que habían amenazado, era lo que habían dicho que iban a hacer. Bueno, lo llevaron adelante, amigos. O sea, si todas estas cosas se pueden prevenir, podría tener entonces un futuro mejor toda Europa, y cada uno por su lado, pero todos amigos, pero no entonces todos agarrados de la mano, ¿no? Bueno, Marco Rubio entonces afirmó que Washington va a reexaminar entonces si quieren entonces seguir con el tema de la OTAN, y ojalá que no. Bueno, dicen acá entonces otra cosa, porque ¿qué sucede? Acá se tiene que resolver todo políticamente, es mi opinión. Esto de estar usando armas para amenazar, pues ya era un tema olvidado antes de que comenzaran todas estas cosas entonces en Ucrania, donde la gente de Ucrania, bueno, presionó a la gente de Rusia para que actuara. Es efectivamente lo que sucedió también con el golpe de Estado que había dado todo Estados Unidos. Estuvo detrás de ese golpe de Estado que se llamó el Maidán, donde llevaban entonces tiradores, los ponían arriba de los techos y los tiradores mataban protestantes y policías para crear el caos, y toda esta gente estaba atrás, amigos. Esto lo pueden ir a verificar, nosotros ya lo hemos hablado también muchísimas veces. Pero bueno, si se termina todo eso, toda esta influencia, entonces veremos cómo avanza. Yo les conté acerca de este señor entonces, que es el señor Haggett, y les dije el otro día, ¿no?, que este es entonces tipo un hooligan de estas personas que le gusta entonces la violencia por la violencia en sí, una cosa así, ¿no? Más o menos me lo represento así. Bueno, efectivamente, acá está diciendo entonces que trigger happy, le dicen acá, o sea, gatillo fácil, que es la mejor forma de entonces introducir a este señor. Parece que es bastante más gatillo fácil. Entonces, y está diciendo que mientras más bombas tire, mejor, más va a conservar su trabajo. Esa era la cabeza entonces que está teniendo que es el secretario de guerra. Acá le debía ser en esta nota, acá está. Haggett se refiere a sí mismo como el secretario de guerra que encabeza el departamento de guerra. Sin embargo, el nombre del departamento es establecido legalmente por el Congreso, que se ha negado a enmendar la ley. O sea que son el departamento es ridículo todo esto, amigos. Y bueno, también, ¿no? Fanático, entonces evangelista, también con el sueño de reconstruir el tercer templo, que es toda la teología que está empujando todo este conflicto, amigos. Toda esta teología está detrás, nunca se puede dejar de lado. Toda esta gente está convencida de que están haciendo entonces el favor de mostrarle a Dios cómo van a hacer las cosas, ¿no? Bueno, Irán afirma que atacará empresas de Estados Unidos con presencia en la región, como Microsoft, Google, Intel, Tesla y Apple. Entonces están amenazando: si vos me seguís rompiendo. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, con todo esto que está sucediendo, que fue lo último que tuiteó el señor Donald Trump, que está pidiendo veremos, ¿no? Veremos, porque yo no sé. No se le puede creer mucho a ese hombre tampoco. Bueno, dice que por qué no va a entonces atacar la gente de Estados Unidos a Irán, y están diciendo que estos podrían tener armas nucleares, ¿o qué? Espera, esto está saliendo entonces de Pravda. Y espera que lo encuentro. Acá está. Trump retrasa el golpe contra Irán por armas nucleares de ambas partes. Expertos señalan que Trump retarda un ataque mayor contra Irán debido a que ambas partes poseen armas nucleares. Existe un riesgo de escalada peligrosa
Este es un analista ruso, entonces, que explica que la posesión nuclear mutua frena la escalada total. Yo lo que vi, esto que acá está diciendo entonces que esta gente podría tener el arma nuclear, ¿verdad? O que la podría desarrollar en corto tiempo. Que eso es verdad, parece que si quieren se pueden hacer un arma nuclear. Pero obviamente estos no son los iraníes, tampoco son los loquitos en la película, ¿no? Perdón, pero según nosotros lo que estamos observando, que salen las noticias, no las noticias falsas, sino lo que podemos deducir que es verdad acerca de este mundo, bueno, nos damos cuenta que en realidad hay estructuras más peligrosas. Y lo vamos a ver entonces más adelante cuando hablemos de Charlie Kirk, que es lo próximo que se viene, ¿no? Acá la gente de Irán entonces está diciendo que están atacando todo lo que es estructuras civiles que están sucediendo. Los bombardeos estadounidenses e israelíes golpearon un orfanato, una fábrica de medicinas contra el cáncer, un sitio religioso y edificios residenciales. Al menos 2 muertos en el orfanato, más de 1.500 civiles han fallecido desde el inicio de los ataques. Y es lo que están informando porque esta gente parece que, bueno, en formato rabia, en formato que no te podemos destruir las bases nucleares y no sé qué, voy y te bombardeo todo lo que encuentro en el camino. Y bueno, no sé, vos decime, ¿no? Si no hay reglas, no hay ley, no hay nada en este mundo que vivimos hoy. Fantástico, maravilloso. Pausa, ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Fantástico, amigos. Bueno, el tema Charlie Kirk, entonces, parece que esto está saliendo del español, pero está recorriendo, por supuesto, todos los informativos de Estados Unidos principalmente. Y si el detenido por asesinar a Charlie Kirk no fuera culpable, se preguntan, su rifle no coincide con la bala mortal según la prueba balística. No, no es eso, ¿no? Lo que dice en realidad es que no pueden determinar de que sea. O sea, no dicen ni que sí ni que no. No pueden determinar de que sea. Eso es lo que están diciendo. Bastante difícil, porque otra cosa, ¿no? Este es el tema, un pedacito de bala que encuentran. O sea, no encuentran la bala entera, un cartucho entonces que podía atravesar animales. En eso se basan con la excusa de que el señor Charlie Kirk, cuando le disparan en el cuello, tenía unos huesos tan saludables, tan potentes, que evitó, es un milagro, dijeron ellos, esto todo informado en la radio El Fin del Mundo en su momento, que evitó que esta gente, entonces que este muchacho fuera atravesada por la bala, porque tenía unos huesos tan poderosos que provocó el milagro de que si lo atravesaba podría matar gente detrás. O sea que fue un milagro, el último milagro de Charlie Kirk. Ahora parece que entonces lo único que encontraron fue un pedacito de bala. Y esto no pueden ligarlo directamente al arma. Puede ser que sea, puede ser que no sea. Dicen que no hay forma de ligarlo al arma. Bueno, ese es el pedazo de bala entonces que agarraron. Vos tenés que tener una prueba definitiva de que efectivamente este hombre fue el que tiró el gatillo. Es allá en Estados Unidos con los juicios estos contra los asesinos, tienes que estar absolutamente seguro, sin ningún tipo de dudas de que fue él el que lo mató. Parece que las pruebas en las que se están basando, según el cuento, amigos, que ya lo estuvimos viendo, esto fue en el segundo día, se lo traje para hacer entonces la base acerca de todo esto. Esto había sido, lo mataron el 10 y este programa lo hicimos el 12 entonces, o sea que 2 días después de que había fallecido el señor Charlie Kirk. O sea que bueno, medio ninja salta y se va corriendo para el bosque y se lleva el arma. No es que la va a dejar ahí, no, se lleva el arma para envolverla luego, la pone en sus pantalones y la deja luego entonces en un bosque. Encuentran entonces en el bosque el arma envuelta en una toalla, también el teléfono celular. No, del teléfono no se habló más, pero de la toalla en ese momento, 2 días entonces sí, y ahí estaban todas las huellas entonces que precisaban para decir, este hombre fue el que mató a Charlie Kirk. Pero todo tan agarrado a los pelos este caso, amigos, pero tan difícil que sea este hombre, no solamente por la capacidad logística que requiere hacer una cosa así, o sea, vos tenés que contar aunque realmente no estén vigilando la zona, o sea, si vos vas así al azar, como supuestamente sucedió, y que justamente no estén vigilando la zona donde tenés un tiro directo,
Bueno, parece que encontró una puerta abierta. Bueno, son demasiadas casualidades que se solapan unas con otras. Después dicen que este muchacho entonces se entregó, que se entregó como el culpable. En realidad esto había sido bajo presión y muchas más cosas. La familia, según están diciendo, no dice efectivamente que fue este muchacho el culpable. Al revés, están diciendo que este muchacho no puede haber sido el culpable. O sea que hay muchas cosas. Esto podría ser estos de los casos de estos de que te ponen ahí, te hacen llegar en ese momento. Andás a ver, capaz que ni siquiera con un arma, capaz que con otro tipo de excusa, con sacar una foto, o vaya usted a saber, o capaz que sí con un arma, o no lo sabemos, ¿verdad? La cuestión es que este muchacho podría haber estado allí, según están diciendo, según las pruebas que encuentran en el arma. Pero también están diciendo, y esto sale en el mismo informe, que hay muchas más pruebas también de ADN dentro de todos estos objetos. O sea que la gente todavía podría decir que encuentran el ADN de este muchacho, pero de otras personas más entonces, y es lo que están diciendo. O sea que esto todavía no está resuelto, como les dijimos desde el primer momento. Esto es bastante extraño, si no es extrañísimo. No puede pasar, no puede coincidir todo de una forma tan perfecta para que este tipo, o sea, un improvisado, llegue a hacer una cosa así. O sea, es la falla de seguridad más grande de todos los tiempos, a propósito o sin querer. Y yo no creo que estas cosas pasen sin querer, amigos. O sea, porque aparte de que tendría que haber falla de seguridad, tendría que haber la coincidencia de que este tipo justamente en ese momento quisiera hacer el atentado. Porque podría, vamos a decir que falla la seguridad otro día y no sucede nada, pero falla en ese día y tiene que justamente coincidir. Y esto era que le habían dejado la forma, el lugar perfecto entonces para hacer el tiro al señor Charlie Kirk. Pero tiene un contexto político todo esto, que es lo que la gente del FBI no quiso investigar. Y todos están basando, y todos quieren, incluso la gente que trabaja para Turning Point USA, que es la gente que heredó la compañía del señor Charlie Kirk, justamente, que se oponía absolutamente a la guerra con Irán, y esta gente ahora está o callada o apoya la guerra con Irán. Entonces lo que tenemos que entender acá es que esto es una organización que mueve masas de votantes en Estados Unidos, masas de jóvenes que, seguían al señor Charlie Kirk. No sé ahora cómo está eso, si han hecho encuestas o alguna cosa, ¿no? No sé si seguirán atrás de todo esto. Porque, bueno, cambiaron la retórica. Este muchacho decía, vamos a cuestionar todo. Esta gente no quiere que se cuestione ni siquiera su asesinato. Vamos a luchar por los intereses de Estados Unidos, y esta gente entonces se calla en este momento que es tan trascendente. Cosa que el señor Charlie Kirk, como ya les contamos 180.000 veces, no se negaba a hacer en los últimos momentos de su vida. Y vamos a pensar que después de su muerte, pocos meses después, comienza una guerra en la cual este hombre hubiera estado absolutamente en contra. O sea que si las encuestas ahora le dan baja aprobación al señor Donald Trump, imagínense si este muchacho estuviese vivo. Por eso hay muchas cosas en juego, hay muchas cosas que hay que observar, y cuando el FBI se niega a observar la política y la geopolítica detrás de todo esto, como lo había sugerido este señor que renunció del aparato de inteligencia, trabajaba directamente para la CIA, diciéndole: quiero investigar a ver si existe una conexión, alguna pista que conecte con algún interés internacional o gobiernos internacionales. Dijeron que no, que el caso estaba resuelto, que esto ya no se meta, acá ya está todo pronto. Y podemos decir que no podemos confiar para nada en el señor Kash Patel ni en el señor Dan Bongino, porque dejaron ya probado de que no son confiables con el tema del señor Epstein, ¿verdad? Él y toda la organización, entonces tratando de cubrir a la gente de Epstein directamente, a toda la organización, a todo, y ahora con la guerra, mirá cómo ya no habla más la gente de Epstein. Yo tengo sí 2 o 3 noticias que me voy informando, pero no hay nada que rompa tampoco. O sea, no es que haya ese peso como había hace unos meses que se empujaba porque la gente quería saber. Se terminó todo con esta guerra y bueno, podría haber cumplido varios objetivos, era lo que decíamos desde un principio, ¿verdad? Bueno, mientras están diciendo acá de Mother Jones entonces, porque ahora hay una historia de que en los Juegos Olímpicos no van a poder correr las atletas transgéneros. ¿Qué problema está diciendo la gente de Mother Jones? Lo encuentra todo esto, lo encuentra horrible. ¿Y por qué encuentra todo esto horrible, amigos? Porque bueno, el tema es que
están diciendo que esto es una cosa de la era de los nazis, amigos. O sea que hacer el test entonces del género parece que es una cuestión de los nazis y por eso están empujando esto de que podría ser entonces, bueno, imagínate de ultraderecha como el señor Charlie Kirk. Así es como provocan entonces esta confusión absoluta y terrible en la gente, ¿no? Salen de estos panfletos que son ultra super de izquierda y tergiversan absolutamente todo para hacer un punto social de esta época, un punto moral de esta época. Te voy a mostrar cómo tiene que ser el mundo. Sí, muy bien, ¿no? Pero es otra cosa el mundo y lo vemos entonces acá con el asesinato de este hombre, entonces Charlie Kirk, que tampoco se resuelve por ningún lado, ¿verdad? Mientras acá, amigos, esto es otra de las cosas, ¿verdad? Que están dando que hablar en este momento y esta es entonces en Francia. Parece que había una logia de masones que mataban gente, se dedicaban a eso, pero con gente muy influyente dentro de sus filas, dentro de los cuales había gente de los aparatos de inteligencia, ex personas que trabajaban en aparatos de inteligencia y que fueron los que en definitiva llevaban a cabo todos estos asesinatos por muchísimo dinero entonces. Y arrestaron a 22 amigos, o sea que vos fijate si esto entonces los valores libertad de igualdad, ¿cómo es que dicen? Libertad de igualdad. Y bueno, y tres tiros también, no sé qué es lo que quieren decir esta gente porque no sabía que se dedicaban a esto y parece que sí. ¿Y serán todas las logias entonces una cueva de estas de mafiosos? No creo, no, yo no creo. No, bueno, pero si no puedes decir entonces quién es parte, quién no es parte, se pueden mover los hilos del poder detrás de eso. Y bueno, sí, si precisamos también matar a alguien, parece que también estaba sucediendo y esto era allá en Francia, amigos. Y parece que efectivamente es lo que estaba sucediendo. Francia juzga a logia masónica acusada de mafia y sicarios, 22 personas, incluidos agentes de inteligencia y policías. Todos en juicio por asesinatos y escuadrones de la muerte ligados a logia masónica Atanor, acusados de crímenes organizados entonces. Y se dedicaban a matar gente y hacían, bueno, casos entonces muy, parece que por $70.000 que le cobraban. Y hacían esto, ¿no? También lo saqué entonces del Vaticano, que no habla muy bien acerca de la masonería. Y acá le atraen, entonces es otra versión, pero es casi la misma, ¿verdad? Dice que una logia masónica en Putió es el núcleo de una red criminal acusada de asesinatos y agresiones. 22 personas, incluidos masones de la Liga Atanor, enfrentan juicio por formar una red de sicarios. Los cabecillas, bueno, son señalados esto como organizadores. El caso incluye el asesinato de un piloto de carreras y otros delitos graves. Y es lo que están diciendo entonces, también están persiguiendo, porque, bueno, imagínense que los católicos también ese tema desde hace mucho tiempo, entonces no les gusta demasiado todas estas organizaciones. Y una de las cosas que estuve haciendo un análisis, esto había sido ya un tiempo, pero esto, bueno, me causaba curiosidad, ¿verdad? Y parece que sí, que hubo tipo una infiltración masónica dentro de la iglesia. Esto había también había estado por un historiador, creo que lo trajimos en la radio del Fin del Mundo, y que habían cambiado entonces ciertos aspectos de la iglesia y anda a saber si esto no sigue hasta el día de hoy. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Bueno, nos vamos a tener que preparar, como te digo, para estos encierros. Están diciendo acá, esto sale de Políticos, un podcast de hay que prepararse para los encierros globales. Y esta gente acá, que es del site, entonces está avisando que hay que prepararse para una catástrofe mental. Hay que prepararse mentalmente para una catástrofe, o sea que están haciéndole la cabeza a la gente de una forma terrible. Es verdad, ¿no? Decían que tenías que tener esos kits contra las bombas nucleares y ahora parece entonces que vamos a tener que precisarlos, efectivamente. Yo no sé, ¿no? O sea, se podría frenar todo podría estar en paz, todo podría llegar, si aplicamos la justicia y el derecho internacional, no creo que hubiese mayores problemas, pero el tema es que no existe el derecho internacional ni tampoco existe la justicia internacional, ¿no? O sea, porque primero muchas veces las noticias, la justicia está manipulada como elemento político, como es esto efectivamente lo de la Organización de Energía Atómica, que representa exactamente eso que les estoy diciendo, que va el señor entonces Grossi y les revisa todo y hace todo el control de las armas nucleares iraníes, pero no hace lo mismo con Israel y no mencionan una palabra al respecto. No hay nadie que haya escuchado salir de la boca de este hombre algo acerca de Israel, amigos. O sea, yo no lo puedo creer. Y sin embargo, bueno, son esta gente entonces que están ahí llevando el mundo en un vato va a ser rock, ¿no?
Bueno, dicen acá amigos que los americanos no están aprobando demasiado. Lo tengo acá entonces bastante mejor desglosado. Y dicen entonces, esto es una encuesta que se hace en Estados Unidos para que vean cómo le está pegando esto el señor Donald Trump. Por eso yo creo que esto va a ser entonces la tumba política de este tipo que se tiró a esto, capaz que miscálculo, ¿no? No la calculó bien y ahora le va a repercutir seguramente. Dice que cuánta gente desaprueba entonces cómo Trump maneja la acción militar en Irán. Del total, 61% desaprueba. De los republicanos, el 29% desaprueba. Y de los demócratas, el 90% desaprueba. Si aprueba cómo Trump maneja la acción militar en Irán, están diciendo 37% en total, dicen entonces que sí, 37%, 69% de republicanos y 9% de demócratas. La decisión de usar fuerza militar en Irán fue equivocada, dice un 59% que sí. La decisión de usar fuerza en Irán fue correcta, un 38% dice que sí. La acción militar va bien, muy extremadamente bien, 25% dice que va muy bien y que va mal, está diciendo el 45%. O sea que la gente entonces parece que está bastante quemada con esto de las guerras, amigos. Ya se sabía, porque la gente se educó en estos últimos 20 años, como nos educamos nosotros, como se debe haber educado toda la audiencia, con documentales, con series, no series de los mainstream, ¿no? Pero con publicaciones, con... Bueno, la producción esta audiovisual y de contenido que explotó independiente a partir entonces de dentro de otros de YouTube. Y podías escuchar otras cosas y te llegaba otra información. Y dentro de toda esa información estaba una de las primeras cosas que había empezado a romper había sido lo del 9/11, amigos. Y esto después que te encontrás que una cosa no cierra y bueno, después no cierra nada, ¿no? Que es efectivamente cómo está funcionando este mundo. Índice de aprobación de Trump, el promedio cae por debajo del 40% por primera vez. Así que ahí está bastante caído el señor Donald Trump por su propia culpa. Así que solamente se puede culpar, bueno, en realidad él ya lo había dicho, ¿no? Culpó al señor Jared Kushner y al señor entonces Witkoff, que fueron los que le dijeron que estaban por atacar en cualquier momento. Y bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Ya volvemos. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Se me desordenó todo acá, espera un segundo. Sí, ok, no, acá lo tengo. Sí, está todo bien. Bueno, amigos, otra de las cosas que está sucediendo con esta gente que está empujando esta guerra, ¿no? Porque vos tenés la guerra entonces y tenés la gente que empuja la guerra y esta es la gente que nosotros traemos a menudo, que la empuja en la televisión, serían los propagandistas. Esta gente... Ya lo dijo en una entrevista el profesor Marandi, que es entonces el iraní, este profesor que da clases. Vos tenés cuidado porque sos una propagandista del régimen. Le estaba diciendo a un periodista entonces de que estaba diciendo cualquier tipo de disparates, o sea, estaba difundiendo propaganda, que es muchas veces lo que precisan que se hagan a las masas. Y uno de ellos es este señor entonces que se llama Lindsey Graham, que es uno de los principales que está empujando esta guerra. Bueno, ahora está saliendo entonces, y esto estuvo dando vueltas en las redes y por eso lo traigo, de que lo encontraron entonces caminando solo en Disneylandia con una cosa de princesa, como que bueno, una cosa extraña, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene nada. Y parece entonces que estaba dando vueltas por ahí y es lo que estaba saliendo. Y también esta señora que es política, entonces el marido... Bueno, se sacaba fotos entonces vestidos de mujer y no sé, una cuestión bastante extraña y está saliendo también en todos los informativos y diciendo entonces, bueno, también con mensajes explícitos y bueno, bastante degenerador de toda la cosa, ¿no? O sea que ahí ves más o menos cómo funciona la política
entonces allá en Estados Unidos. Alemania dice, habrá menos delincuencia sin inmigración irregular. Yo no creo, ¿no? Mirá lo que va a pasar entonces. Es que se juntó el señor entonces Merz con el presidente no electo, como decía el informe, el presidente de Siria. Bueno, el presidente de Siria viene y dice, bueno, muchacho, te vas a... Bueno, lo festejaron en la calle, ¿no? O sea, toda esta gente que había apoyado una revolución de ISIS y todo lo demás para sacar al señor Bashar al-Assad, millones entonces de personas están viviendo en Alemania. Y eran un montón que salieron entonces a recibir a este hombre, el presidente de Siria, que venía ahora. Bueno, perfecto, dice la gente de Alemania. Si lo festejan tanto, entonces prepárense para ir a recibirlo, ¿no? O sea, vamos a mandar algunos de urgencia y los próximos en los próximos 3 años, es lo que están diciendo. O sea que va a empezar a sacarse gente de arriba, o es lo que pretenden. Mientras acá hacen un análisis a ver si esto en realidad... Pero por supuesto, llegan a la conclusión... Y es siempre así, entonces con esta gente llegan a la conclusión de que la mano de obra y todo lo demás, amigos, sí que todo muy positivo, ¿no? Bueno, un récord de 4% de las personas que se están matando en Bélgica. Esto es entonces el suicidio asistido que trajimos la historia de la señorita esta española el otro día, entonces que estaba dando que hablar y volvió a dar que hablar porque... Ella misma había escrito una carta diciendo que no se quería suicidar, pero parece que había sido bajo presión. Lo más interesante del informe es que después de que ven que se escribe que está escrita esa carta, en vez de considerarlo, la gente del hospital donde estaba la chiquilina, entonces en terapia, no sé si estaba internada, ¿no? Me imagino estar internada en terapia. Bueno, en vez de decir, bueno, mirá, escribió esto, bueno, te vamos a dar un tiempo. No, se sientan a hablar con ella y llaman a un notario para que ella diga, confiese en voz alta que efectivamente se quiere matar. Y estaba saliendo por acá, no sé si lo tengo por acá, sí, acá lo tengo. ¿O dónde lo tengo? Espera, acá está. No, no es este. Bueno, porque están diciendo, y esto sí, acá está. Estos son los entonces abogados cristianos. Y los abogados cristianos estaban efectivamente diciendo de que abogados cristianos denuncia a la doctora que tramitó la eutanasia de Noelia por ser la coordinadora de trasplantes. La organización acusa a los médicos de un presunto delito de prevaricación y conflicto de intereses. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado la denuncia contra la doctora que tramitó la eutanasia, Noelia Castillo Ramos, la joven catalanista de 25 años, que se sometió la semana pasada a la muerte asistida. A través de un comunicado, la organización presidida por Polonia Castellanos atribuye a la médico responsable de la eutanasia un presunto delito de prevaricación porque ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes. Bueno, esto podría ser un conflicto de intereses. Obviamente, esta doble condición genera un conflicto de intereses estructural e insalvable, ya que la misma profesional de que, bueno, o sea, escucharme, ¿no? Es una locura. Y por eso, acá está saliendo en Bélgica, pero el lugar donde se produce más esta eutanasia asistida del gobierno es en Canadá. Y a la misma vez que sube el tema de la eutanasia, sube también el uso de órganos, porque por supuesto donan los órganos, entonces los convencen también de que donen los órganos y pasar a mejor vida, y el mercado de órganos también había subido. Esto lo trajimos también en la radio con números, porque estaba saliendo un informe entonces de cuánto de todos estos suicidios se usaban entonces en órganos. O sea que vos fíjate lo que es, ¿no? O sea, esto, y aparte, muchos son entonces por atriqui, ¿no? Yo qué sé, son miles y miles de dólares, o cientos de miles, o decenas de miles, no sé cómo es, pero bueno, es mucha plata, ¿verdad? Bueno, los inmigrantes sin permiso de residencia, esto es en Alemania, reciben 7.250 euros si tienen 8 hijos, o sea... Por eso, entonces, están hablando acá del efecto llamada, que es una cuestión que es obvio que es el efecto llamada que están provocando, y mientras matan a la gente original, provocan el efecto llamada con todas estas cosas que no traen nada bueno, ¿verdad? O sea, porque obviamente si vos no tenés un mango, te vas a ir a vivir a cualquier lado que te paguen un montón de plata si tenés muchos hijos, ¿no? A estos a la misma vez no lo dejan entrar a la escuela, amigos. ¿Y por qué no lo dejan entrar a la escuela? Sale de la Gaceta, pero yo lo había leído en el diario, entonces en alemán estaba saliendo. Expulsados por la ideología de género. Esto es como para por un pum pum. 3 niños han sido expulsados de un colegio de orientación antroposófica en Berlín-Dahlem tras un fuerte desacuerdo ideológico con la dirección del centro.
La familia Schroeter, cuyos hijos de 9, 11 y 14 años llevaban varios años matriculados, el mayor llevaba 8, se vio obligada a abandonar el Rudolf Steiner Schule de manera repentina a finales de febrero del 26. Todo comenzó en una reunión de padres celebrada en septiembre. Durante ese encuentro, la profesora de biología, Frau Weber, defendió la convicción el empleo del lenguaje inclusivo y aseguró que resulta habitual que los menores se reconozcan como perritos o cachorros. Según ella, tales manifestaciones deben tratarse con la máxima seriedad. Además, insistió en que existen múltiples géneros más allá de los dos biológicos y que es necesario acoger todas las identidades sexuales posibles. Esta es la gente que pone entonces a educar a los niños en la escuela. Por eso está todo, está todo tergiversado, pero viene desde la academia, amigos. Eso es lo más lamentable de todo esto. La gente no hace sus propios razonamientos. La gente se basa en los eruditos que escriben los libros. Y así es que nos estamos yendo al precipicio. El erudito, aquel que seguía entonces el Google Map, terminó cayendo en un lago. Lo hemos leído también. Por supuesto, amigos, vos seguís entonces exactamente, confía a ciego y te vas a terminar cayendo en un lago, y es lo que están empujando. Esta mujer obviamente está convencida de que si vos te sentís perro, sos perro. Pero ¿cómo le hicieron un lavado cerebral a una persona, profesora de biología, que diga entonces de que la gente puede ser perro? Por supuesto, dice que son mujeres y también la aceptan. Aceptan todo, ¿verdad? Bueno, parece que el señor húngaro, el señor entonces, el señor Orbán puede estar por ganar las elecciones en Hungría. Pero ojo si ganas las elecciones, porque si te vamos a dar... Bruselas ya contempla represalias contra Hungría. Porque Hungría es la traba, es la piedra en el zapato para que puedan seguir lavando dinero allá con la gente de Ucrania, ¿no? Que es lo que en realidad están pretendiendo hacer, o bueno, llenar las arcas de alguien. Es la verdad bastante, a mí me da un poco de vergüenza toda esta situación. Entonces la Unión Europea con la gente de Rusia se tendría que haber acabado hace años y siguen insistiendo. El señor Orbán no quiere nada de esto, por eso el señor Milei, el señor Zelensky está pidiendo dinero, como lo vamos a ver más adelante. Evoluciona y evoluciona, ¿verdad? Bueno, otro reclame, ya volvemos y que me arreglo acá. ¿Lo que escuchas te sorprendió? Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, podcast radiovisual, Blendenblick, página de videos informativos. Listo, acá estamos entonces y venimos con la parte de Israel y que están diciendo que acá está la parte de Israel. Entonces, bueno, resulta entonces que le habilitaron una ley allá entonces en Israel. ¿Y cuál es la ley entonces? Parece que esto va a ser ejecución de prisioneros condenados por asesinato, o sea, horca. Tan sutil es la cosa que estaban entonces, cuando estaban votando en el Senado, tenían unos pins con una forma de horca en la solapa, una cosa muy linda entonces que podés ver. A ver, probablemente lo tengas acá, a ver si hay un primer plano. Bueno, y esto es entonces para la gente, me sorprendió, por eso lo fui a corroborar. Mirá, ahí tiene la horca si querés verla. Entonces en la solapa la señora, porque están votando la ley para matar palestinos. ¿Por qué para matar palestinos? Porque es bastante antojadiza esta ley. Esto dice así: Israel aprobó este lunes una norma que facilita la pena capital para palestinos convictos en ataques letales. La nueva ley israelí de pena de muerte, aprobada el 30 de marzo, establece que la pena por ahorcamiento es la sentencia por defecto para palestinos condenados en tribunales militares de Cisjordania. La clave está en la frase: ataques con la intención de negar la existencia del Estado de Israel. En los tribunales militares que juzgan a solo los palestinos, quien cause intencionalmente la muerte en un acto de terrorismo recibirá pena de muerte de forma casi automática. Solo en circunstancias especiales los jueces podrían cambiarla por cadena perpetua. En los tribunales civiles la pena de muerte también es posible, pues si el asesinato se cometió con intención de negar la existencia de Israel, pero no es obligatoria. Críticos señalan que esta redacción es tan amplia hace que la ley se aplique casi exclusivamente a palestinos, mientras que es muy improbable que se use contra israelíes judíos que cometan actos similares. O sea, porque si vos, por ejemplo, sos un settler de estos que están ahora matando allá mucha gente, ¿no? O sea, esta gente que está parada por el ejército israelí y que van y matan y roban tierras. Bueno, esta gente obviamente no están actuando entonces en contra de los intereses, como era, negando la existencia del Estado.
sino que en definitiva parece que están apoyando todo eso, ¿no? O sea que están diciendo que sí, es para la gente que odia al Estado de Israel, es bastante antojadizo todo esto, yo no sé cómo lo pueden permitir, entonces parece que sí que lo están permitiendo las Naciones Unidas y todo el mundo ya puso el grito en el cielo, pero hacemos lo que queremos y esto es medio extraño, ¿no? Porque a medida entonces que van agrandando las fronteras, cada vez agarran, tienen más entonces ataques terroristas y todo lo demás y después ya lo pueden pasar a mejor vida porque, bueno, odian, como era que decía entonces, porque odian al Estado de Israel. No, esto era peor, entonces era peor la frase porque era demasiado, entonces, demasiado abarcativa, ¿no? Bueno, ¿qué decía acá entonces? Parece que matan los niños, por supuesto, esto sigue ocurriendo en Gaza, no frenaron, sigue avanzando la muerte de personas en Gaza. Y lo trae poca gente, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en la guerra y todas estas cosas, con el Líbano, que se lo quieren quedar. Acá están diciendo, el ministro de Defensa de israelí asegura que ocuparán el sur del Líbano. Y que están diciendo, no sé si lo traje en esta nota, pero que dice que querían lograr una cosa como la que habían logrado en Gaza, amigos. O sea, una destrucción absoluta y total. Parece que era lo que querían hacer entonces con el Líbano hasta el río, entonces, que es la zona que quieren conquistar. Y bueno, y yo no sé si esto está también dentro del derecho internacional o si son entonces los buenos o quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ahora están diciendo que es Hezbollah y que etcétera, etcétera, pero vamos a recordar que Hezbollah había nacido en una situación similar. Hezbollah nace como resultado de la ocupación israelí dentro del Líbano. No es al revés, no es que simplemente nacen porque son terroristas, entonces con vocación de terroristas porque sí, ¿no? Y aparte, esto fue de que los designaron terroristas no hace tampoco tanto tiempo, ¿verdad? A medida que, perdón, a que ha creído creciendo la influencia internacional de estos grupos de poder, también se ha legislado alrededor del mundo en distintos aspectos y cada vez se está legislando más. Todo este tema entonces del discurso de odio no tiene nada que ver con discurso de odio, sino que lo que tiene que ver es con lo que no quieren que escuches, con lo que no quieren que les llegue a las masas, no quieren que les llegue el discurso de odio, entonces es lo que están diciendo. Y hablando de discurso de odio, amigos, se viene supuestamente una época de paz, esta es la Pascua, ¿verdad? Y están diciendo que acá la gente de Rusia niega, o sea, una tregua de Pascuas. Está diciendo la gente sale del Moscow Times, Kremlin no quiere hacer una tregua, entonces que le ofreció Zelensky. Y bueno, parece entonces que esto va a seguir así, ¿verdad? Porque estos mientras sigan ganando, me parece que ese es el interés. Lo tengo acá, pero dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, descartó la iniciativa de Zelensky para una tregua durante la Pascua ortodoxa del 12 de abril. Moscú la calificó de imprecisa y sin elementos para lograr una paz permanente, que es lo que habían propuesto desde el primer momento, ¿no? No querían entonces ninguna cese al fuego, sino que querían efectivamente era entonces la paz duradera, ¿no? Y es lo mismo que está pidiendo Irán, porque si no se resuelven los problemas de una vez, no vamos a seguir tirando y tirando, que es lo que quieren, ¿no? Dentro de ellos, el señor Zelensky, que lo leí también, no lo traje, pero también estaba diciendo que se va a tirar a la reelección. Yo no lo puedo creer, ¿no? O sea, te digo la verdad. No sé, o sea, pero tendría que llamar ya a elecciones, no está llamando y que no, y que dice que quiere tirarse a la reelección. Primero, no sé, decime vos, ¿no? Bueno, la cuestión es que está pidiendo dinero como hace siempre y que está diciendo Zelensky pidiendo a la Unión Europea destrabar un crédito de 90.000 millones de euros bloqueado por Hungría. Por eso quieren sacar al señor Orbán. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, condiciona su apoyo a la reanudación del tránsito de petróleo ruso, interrumpido tras un ataque a una estación del oleoducto Druzhba. No dice, viste que no dice un ataque ruso. Porque es obvio que esto es una forma que tiene entonces la gente de Ucrania de ejercer presión. Rompen ellos mismos el tanque. Y la gente de Ucrania, entonces el señor Orbán dice, escúchame, abrime el caño y no te voy a dar la plata, ¿no? Por eso también, bueno, hubieron unos tires y aflojes, porque ya lo habíamos reportado, que lo habían detenido un camión con dinero y oro, que millones de dólares en oro también,
que estaban yendo para Ucrania y lo habían detenido. No sé en qué quedó eso, ¿no? Lo tengo que buscar, a ver, es una noticia interesante. Bueno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió en Kiev a la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y le pidió una solución urgente ante el bloqueo que mantiene Hungría sobre el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea. Pero ¿quién se piensa que es, no? O sea, como si le tuviera que pagar la Unión Europea algo a este tipo. Entonces, bueno, así lo están vendiendo, pero cada vez lo venden menos. Por eso sube y sube y sube y sube y sube y sube y sube la ultraderecha y los populistas y todos estos, de toda esta gente, ¿verdad? Bueno, fantástico, maravilloso. Vamos a hablar un poco de salud, amigos, como venimos, y dos noticias de salud y ya nos vamos a retirar. Y tenemos entonces, es el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictamina en contra de la prohibición de las terapias de conversión para personas LGBT. El Tribunal Supremo dictaminó 8-1 en el caso Chiles contra Salazar, un caso sobre la prohibición de las terapias de conversión en Colorado. Esto va de la mano con aquella noticia acerca en el deporte, ¿verdad? El transexualismo en el deporte. Acá también, lo que están hablando entonces, ¿cuál es el tema? Espera que te lo traigo acá, ¿no? Un estudio, no, este no es, acá, ¿dónde es que está? Acá está. El Tribunal Supremo dictaminó 8-1 contra la prohibición de terapias de conversión en Colorado. La medida viola la libertad de expresión de los terapeutas, permite prohibir procedimientos físicos, pero no el aconsejamiento. La Corte Suprema falló en la prohibición de Colorado sobre terapias de conversión para personas LGBT, que viola la libertad de expresión de un terapeuta que deseaba aconsejar a pacientes no ser transgénero. O sea que vos tenés entonces toda esta maquinaria enorme convenciendo a la gente y a los niños principalmente a través de los dibujitos animados del transgenderismo, de todo este tipo de cosas, y no podés entonces aconsejarle a una paciente y por eso se lleva a juicio. O sea, vos podés decirle, ¿no? Una paciente, che, pero ¿te parece, en serio te parece cambiar de sexo? Capaz que, no sé, ¿no? Tendrías como que pensarlo un poquito más. Y eso antes era discurso de odio, ahora parece que está permitido, amigos, y vos fíjate cómo anda todo este mundo, ¿no? Bueno, mientras estábamos preguntándonos, si acá estaba el estudio, a ver por qué se moría tanta gente entonces de ataques al corazón. Qué cosa más extraña, la gente cae, los deportistas caen en el campo de fuego, todo el mundo de juego. Todo el mundo muere de un ataque al corazón, es una cosa extraña, muy jóvenes, viejos, de todas las edades. Sí, ¿por qué será? Bueno, según entonces un estudio, que acá lo trae entonces la gente de la ABC, pero lo traen entonces Nature Medicine, te manda directamente a que puedas chequearlo. Un estudio de 204 países vincula la falta de cereales integrales, frutos secos y omega 6 con el aumento de la mortalidad cardiovascular global. O sea que no es todo esto que ustedes pensaban, sino que efectivamente que estás comiendo muy pocas de estas cosas, ¿no? Está diciendo. La dieta es el principal factor modificable en enfermedades cardiovasculares, poca ingesta de frutas, cereales integrales, frutos secos, exceso de sal y alimentos procesados, 97 millones de años de vida perdidos por discapacidad, enfermedad, lectura entre niñas. Bueno, no es solo comer mal, sino que ahí tenés, ¿no? O sea que están empujando todo esto, que es diciendo un poco, vamos a tapar el sol con el dedo, me parece a mí, ahora es todo cardiovascular. Y lo traen en un estudio en 2024, lo publican en 2026. Bueno, y es lo que está saliendo en ABC, que no te explica demasiadas cosas, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Nos tenemos que retirar. Si nos retiramos y cómo nos retiramos con las noticias del final, noticias pum pum pum, noticias que decir, cerrar y vamos. Y eso es efectivamente lo que hacemos, amigos, cerramos y nos vamos. Esta es una cosa bastante extraña, amigos, que está sucediendo, lo trae La Nación, y esto es un concurso, imagínate, ¿no? Un concurso de camellos. Esto es en Omán, un concurso de belleza en Omán, amigos. Y bueno, y parece que son muy bellos entonces los camellos, porque es mismo un concurso de belleza. ¿Y por qué concurso de belleza? Porque parece que detectaron en algunos de los camellos que estaban concursando, detectaron botox, ácido hialurónico y siliconas en camellos inscritos en el Festival de Omán, que mueve premios de millones. Con razón, no, mueve premios de millones, así que le hacen cualquier cosa a los camellos para que queden lindos, amigos. O sea, ¿quién puede ver un camello lindo? Bueno, parece que son otras culturas, ¿verdad? Hay que aceptar todas las culturas. Encuentran lindo del camello y, bueno, Omán eran los que estaban entonces también haciendo las conversaciones de paz, estaban también haciendo las conversaciones de paz, y ahora concursos de camellos, y que varios camellos, entonces 20 camellos son descalificados del concurso de belleza tras uso de botox y rellenos. O sea, purum pum pum. Bueno, a mí me parece que es recontra super purum pum pum, pero cuando son millones y millones en premios, imagínate que esto
bueno, te puede llevar entonces a que hagas un camello un poquito más lindo. Fantástico, maravilloso. Amigos, si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que comenten, que dejen dedos, que compartan principalmente porque estamos luchando contra los algoritmos. Siempre estamos cortos de tiempo y estamos bien de tiempo. Qué cosa más extraña. Si llegaron hasta acá, también les pedimos, si nos quieren acompañar en la radio del fin del mundo, tenemos nuestra página web, que es www.lrdfdm y ahí subimos.com, y ahí subimos todos los capítulos y tienen todo lo que precisan. Bueno, no sé si lo tengo demasiada llena, pero algunas cosas hay. También tenemos nuestra página de Blendenblick, donde pueden acompañarnos con videos. 2x3 subo videos los más interesantes, y últimamente había subido uno acerca de la propaganda de guerra que están haciendo en Estados Unidos, que es muy importante para comprender cómo es que se mueve todo esto con la gente, que son las masas, cómo que es lo que les lleva a las masas y cómo se los llega, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, que estábamos en que nos retirábamos, así que si llegaron hasta acá, solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Que pasen muy bien, amigos, nos vemos el viernes, que pasen bien, chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.